Este 26 de septiembre, primer aniversario de la tragedia de Iguala, la gran cantidad de movilizaciones que se dieron en el país y también en el extranjero, y la amplitud que lograron alguna de estas acciones, a diferencia de lo que había pasado en los meses anteriores del año. Decíamos que esta jornada del 26 de septiembre muestra que el movimiento por el reclamo de justicia y que se ponga fin a la impunidad y a la barbarie sigue vivo. También muestra que el desprestigio y bancarrota política del gobierno de Peña Nieto y del régimen político en general continúa siendo profundo. Ni las contrarreformas realizadas hace prácticamente 3 años han traído ninguna mejora económica ni social. Antes, al contrario, la situación económica social sigue empeorando. Y esas contrarreformas lo único que generan es incrementar los negocios de los grandes capitalistas y los altos funcionarios y funcionarios coludidos con ellos. Peña Nieto tuvo que irse a la ONU a eludir este escenario político nacional, y los movimientos salieron del 26 de septiembre con un ánimo de profundizar la lucha y transformar la indignación en organización. Ni una lucha aislada más, se dice. Sin embargo, habría que decir que el 26 de septiembre no se planteó ninguna iniciativa para transformar la indignación en organización, ni para remontar la dispersión de las luchas. Nos unifican las jornadas, pero después cada quien regresamos a nuestras dinámicas. Volveremos a unirnos en función de alguna agresión sobresaliente del régimen o de alguna nueva jornada nacional de lucha. Pero el movimiento necesita plantearse la necesidad de no reducirse a estar reaccionando ante las agresiones, ni pensando solo en defenderse, en resistir, en reclamar que se haga justicia y se remonte la pobreza y la impunidad que azoten el país. Necesitamos plantearnos la necesidad de desplazar de la conducción del país a los causantes del desastre y de la tragedia nacional, de pobreza, de violencia, de depredación, de corrupción y de impunidad. Y para eso necesitamos reactivar la amplísima simpatía que despertó la tragedia de Iguala el año pasado, y necesitamos también reorganizar las fuerzas movilizadas para llevar a cabo una intensa campaña de discusión y de información hacia el conjunto de la sociedad mexicana. Si no logramos plantearnos los nuevos sentimientos de la nación, un programa de lucha, lineamiento de estrategia y táctica para poner fin a la injusticia extrema y la violencia desbocada que padece nuestra patria, seguiremos resistiendo, armando jornadas muy moralizantes, pero los neoliberales seguirán adelante, imponiendo sus políticas entreguistas, arrasadoras de conquistas sociales, entre ellas la de salud y asistencia social, y la expropiación de territorios con los recursos naturales del país. No hay en las instituciones públicas otra motivación para quienes ocupan roles importantes que hacer negocios mientras ejercen y usan el poder político.
no tienen ninguna intención de detener sus políticas fracasadas que en 33 años han traído a la nación mexicana este desastre. Solo su derrota podrá modificar el rumbo y la situación que padecemos la mayoría de las mexicanas y mexicanos. Y para derrotarlo se requiere una nueva mayoría. Y cuando hablamos de nueva mayoría, hablamos de más de 50 millones de mexicanas y mexicanos dispuestos a rescatar la patria para reconstruirla. Y para dar pasos en eso, el movimiento agrupado en la Asamblea y la Convención Nacional Popular, en el Frente Amplio Social Unitaria, en la Nueva Central, en los movimientos que a nivel local han conformado diferentes frentes y espacios de coordinación, y en la izquierda política e intelectual de dentro y de fuera de los partidos legales, debemos de desencadenar una acción que nos ponga en movimiento como activistas en torno a una tarea que nos permita llevar casa por casa, comunidad por comunidad, colonia, barrio, mercado, autobús, centro de trabajo, de estudios, plaza, una amplísima campaña de información y discusión sobre la necesidad de que el gobierno que encabeza Peña Nieto renuncie y podamos darnos un gobierno que responda a los intereses nacionales y populares. También para esto debiéramos de promover una consulta que movilice a cientos de miles de activistas que conformamos las fuerzas en lucha en una campaña de información y discusión hacia el conjunto de la sociedad, y que movilice a millones de mexicanas y mexicanos en la organización y en el ir a votar en esta consulta, sea en urnas o a través de la vía electrónica. Si logramos dar este paso, todas las mexicanas y mexicanos que queremos rescatar México, estaremos empezando a conformar esa nueva mayoría y estaremos haciendo que los movimientos en lucha no solo se movilicen ellos, sino que se movilicen para llevar a cabo una batida a ras de pueblo, a ras de ciudadanía, a ras de comunidades, sobre la situación que padecemos y el cómo transformarla. Después del primer aniversario de lo de Iguala, el Estado no manifiesta por ningún lado su interés en esclarecer la responsabilidad de esta tragedia, porque está implicada todas las instituciones de gobierno, incluyendo el Ejército y los Cuerpos Armados Federales. No lo van a hacer si no logramos hacer que se tambaleen y que la insurgencia ciudadano popular, avanzando hacia la conformación de una nueva mayoría, ponga en peligro su continuidad como gobierno. Vamos pues a dar pasos para transformar la indignación en movilización y organización nacional, y vamos dando pasos para que ninguna lucha aislada siga resistiendo. Y esto solo lo vamos a lograr si pasamos a la ofensiva, a buscar que el gobierno de Peña Nieto salga, a dar pasos hacia la conformación de una nueva mayoría, y una consulta que pudiera realizarse el 10 de diciembre es una iniciativa política que movilizará a cientos de activistas a promover y organizar esta consulta, y hará que se movilicen millones de mexicanas y mexicanos para ser parte de esta campaña de información, de discusión y de expresión política a través del voto.